entrevistas. Se está viendo solamente un tema comercial y algunos interesados en ingresar carne a la Patagonia. Algo para contarte, siempre tenemos algo para contarte. Algo para contarte. Tus sábados están en FM del Valle. Algo Con la conducción de Marcelo Sosa. para contarte. Hace nada, el 1 de mayo se celebró el Día del Trabajador. Y el Día del Trabajador tiene que ver justamente con el derecho a huelga. Un 1 de mayo en Chicago se dio un movimiento de trabajadores muy importante en unas fábricas. Eso terminó con el asesinato de algunos de los manifestantes, los conocidos como los mártires de Chicago. Yo creo que lo mencioné acá en una editorial anterior. Estaban peleando por cosas básicas como, por ejemplo, tener el día partido en 3. 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar y 8 horas para la familia. En aquel momento se trabajaban 12, 14, 16 horas por día. Tener un salario acorde y algunos otros derechos más. Pero básicamente era esa la lucha que llevó a los hechos de Chicago, que luego derivaron en que en el mundo se recuerda el 1 de mayo como el Día de los Trabajadores. Bueno, contra ese derecho a huelga está avanzando Javier Milei. Lo tengo a Tony Osorio, dirigente sindical del SOEM en la ciudad de Esquel, hombre que ha sabido estar en algún momento al frente de la CGT. Creo que hoy no está por lo menos en la conducción, en la mesa conductora de la CGT, pero entiendo que la sigue integrando por ser parte de un gremio integrante de la CGT. ¿Cómo estás, Tony? Buen día, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenos días, Marcelo, buenos días a tu audiencia. ¿Seguís siendo parte de la CGT? Sí, nosotros integramos la CGT a través de nuestra confederación nacional, digamos, ¿no? Entonces por ahí no estaremos en la mesa de conducción, pero bueno, seguiremos articulando con los demás gremios que están dentro de la CGT, digamos. Yo me imagino tu primera expresión cuando leíste famoso decreto que tiene que ver con la Marina Mercante, pero adentro metió declarando a muchísimas actividades como esenciales y básicamente lo que es una limitación al derecho de huelga. Sí, es una preocupación, porque en realidad, porque ahora, digamos, todos están como locos, ¿no? Por esta avanzada de Milei, que es inconstitucional de paso, ¿no? Porque hay convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo y demás que prohíben, digamos, esto, ¿no? De alguna manera suspender el derecho a huelga con esta picardía de declarar prácticamente todas las actividades como esenciales, ¿no? Pero acá hubo varios intentos ya, inclusive en la gestión anterior, a través de una ordenanza. Con una ordenanza querían no sé, que la recolección y que algunas otras actividades municipales fueran declaradas esenciales. ¿Qué fue en el gobierno en el gobierno de Ongarato? Claro. Bien. Y después nuevamente se discutió en esta gestión, digamos, hay gente que quiere avanzar en ese sentido. También se juega mucho con la bronca de la gente. Entonces la gente tiene bronca y dicen, sí, métanle para adelante. Y es como escupir para arriba, porque en realidad no hace bien ni a la democracia, ni a la república, que ataquemos instituciones que fueron producto, digamos, de todo un estudio y también de mucha lucha, porque en definitiva la única manera que tenemos a veces de hacernos escuchar es justamente con la huelga, ¿no? Está claro que la huelga supone algún daño, porque, digamos, ¿no? No daño de edificios públicos ni nada de eso, sino un daño económico, o algún inconveniente, porque justamente es la manera de hacernos escuchar, porque si fuese algo testimonial, no serviría de nada. Preocupa porque, evidentemente, el gobierno nacional ya está muy por fuera de la Constitución, de las leyes. El único interés es, por un lado, que perdamos derechos, que ganemos cada vez menos y demás, pero por el otro lado que no podamos manifestarnos, que no podamos hacer una huelga, un paro, una retención de servicio y demás, ¿no? Que entonces, un momento muy complicado, porque te dicen, no, bueno, si no te gusta tu trabajo, anda a buscar otro, pero todas las políticas también apuntan a que se cierren pymes, se cierren industrias, lo que pasa en Tierra del Fuego, digamos, ¿no? Sí. Te quedas sin trabajo, ¿a dónde vas a conseguir trabajo? Entonces, si encima te querés manifestar, te van a reprimir o van a declarar ilegal la medida, y bueno, digamos, es muy complicado. Me preocupa que también haya un sector de la población que, de alguna manera, le parezca bien esto. Hoy pensaba, reflexionaba cuando venía caminando para acá, a veces pienso a la mañana, venía caminando para acá, para la radio, para hacer el programa. A estos muchachos son muy hábiles en eso, en generar odio hacia el otro. Son muy hábiles en eso, ¿no? Entonces, vamos contra los municipales. No, porque los municipales son vagos, toman mate todo el día, no nos quieren juntar la basura, están... después vamos contra los empleados de comercio. No, porque viste, empleados de comercio, te atienden mal, tienen cara de gente cuando te atienden en el almacén. Vamos contra lo del hospital, viste que eso, un día van, otro día no van, y encima te recetan. Y van generando
así pequeñas islitas de odio, hasta que en definitiva no quedó nada en pie, ¿no? Sí, y vos sabés que le va peor, digamos, al que tiene como consejero al odio, al resentimiento, que al que, a pesar de un contexto de crisis, o por la solidaridad, por el afecto, yo he pasado muchos gobiernos y muchas crisis, pero le fue peor a los que se abrazan al odio, se abrazan al revanchismo, al resentimiento, le va peor, porque al no entender de que cuando pierde poder adquisitivo, pierde derecho el que está formalizado, el informal queda peor todavía, porque de última, si el empleado público, porque hay muchos empleados públicos en Esquel, es una ciudad administrativa, digamos, no hay por qué negarlo, es el perfil de Esquel, cuando se festeja que los docentes estén ganando miserias, que los empleados públicos en general estén ganando miserias, no sé, un albañil, y después nadie lo va a contratar, entonces el que corta el pasto tampoco, entonces yo creo que también vemos muy la superficie y no estamos ahondando en los problemas reales que tenemos como país. Porque algunos dicen, no, pero ¿por qué alguien haría eso? Y bueno, pero uno arranca, digamos, con esta larga historia de que para que haya países desarrollados, parece que necesariamente tiene que haber países subdesarrollados, porque bueno, lo que necesitan de la Argentina son las materias primas. No necesitan un país que les haga competencia en términos de industria, de tecnología, de servicio. Entonces, esta historia larguísima, ¿no?, del reparto, donde cada país se iba a dedicar a algo, nosotros lo que queremos es industrializar el país. Ahora, Estados Unidos, ¿por qué le va a interesar que Argentina se industrialice? O los países, digamos, desarrollados, ¿por qué le va a interesar que Argentina se desarrolle? Si cada argentino se diera cuenta de que en realidad la historia viene por ese lado, me parece que esta peleas de peronistas radicales o izquierda, derecha, yo no tendría mucho sentido, ¿no? Si acordamos que solamente podemos discutir un futuro mejor para todos en la medida que recuperemos soberanía, me parece que la discusión va a ser otra, pero es una discusión muy difícil de dar porque permanentemente se nos divide, digamos, ¿no? De esas internas, yo digo boludeces, porque en definitiva después uno termina diciendo que son boludeces. Vedetismo, sí, vedetismo puro. Sí, primero está la patria, ¿no? Uno dice, si primero está la patria, después está el movimiento y después los nombres propios, por ahí puede resultar que alguien no peronista proponga recuperar soberanía, proponga independencia económica, y hay que acompañarlo, porque esto de no vamos a acompañar, en el caso de muchos peronistas que veían con malos ojos, por ejemplo, la figura de Santoro. Pero si primero está la patria, ¿por qué ponemos, inclusive no ni siquiera el movimiento, ponemos el partido por encima? Y yo digo, yo he conocido peronistas que hacían cualquier cosa menos peronismo, entonces... Sí, claro. Entonces me parece que ahí, si no... Pero aparte es desconocer, perdón, Toño, estamos metiendo en otro tema, digo, pero aparte es desconocer la historia propia del peronismo. El propio Perón llevó de candidato a vicepresidente un radical. Sí, además casi todo su gabinete, el primer gobierno, eran radicales, pero claro, digamos, ¿no? Yo digo, en definitiva, si uno analiza un poquito, sin esta cuestión, digamos, del misticismo y del personalismo, uno dice, el peronismo casi surge del primer movimiento popular, que es el radicalismo. Entonces, ¿en qué momento empezamos a pelearnos de esta manera y terminamos prestándonos al enemigo? Porque a mí el libro de los dueños de la Argentina, donde figuraba Macri y otras familias que se hicieron ricas, digamos, gracias a esa connivencia con la obra pública o con el Estado, claro, fue alguien de franja morada. Ajá. Entonces, un primo mayor me dijo, mirá, lee esto, que yo, era Macri, era lo peor. Pero después terminan aplaudiendo la alianza ahí en Gualeguaychú, el radicalismo y el PRO, con Cambiemos, ¿no? Entonces, en definitiva, termina también ganando ese sentimiento antiperonista y terminan todos siendo cómplices en esta avanzada contra los trabajadores. Digo, estamos contra los principios fundadores de estos partidos históricos, ¿no? Porque la revolución, no sé, del Parque y demás tenía que ver con esto, ¿no? La falta de democracia, la falta de participación de las clases populares, los derechos, porque no podías trabajar 16 horas para ganar miserias. Entonces, en definitiva, nos dicen que estamos mejor, pero la participación de los trabajadores en la renta nacional sigue bajando, cuando en el 2015 era del 53%. Entonces, hay números, digamos, muy, muy objetivos. Sobre eso no se puede discutir, no nos pueden hacer creer que estamos mejor. Lo que pasa es que nos han metido en esto que yo decía recién, esta capacidad que tienen de generar odio y de generar un relato convincente en algunos puntos, convincente para los intereses de ellos. Nos han convencido algunas cosas, por ejemplo, dicen, no, porque Eurnequian genera riqueza. No, Eurnequian no genera riqueza. Eurnequian se enriquece
a partir del trabajo, del trabajo, de la riqueza que generan los laburantes. Urnequian no va nunca por un nombre, ¿no? Por un apellido. Que no está mal que el empresario se enriquezca. No está mal. Él tiene su capital, lo invierte, no está mal. Ahora, Urnequian no va a atender la oficina, el negocio, él termina cerrando los negocios. Estoy poniendo un ejemplo, llamémosle el nombre que quieran, ¿no? Ernestina Noble Herrera, el que se te ocurra. Ellos se enriquecieron, sí. Después podemos analizar más fino en detalle cada uno de ellos, las connivencias que han tenido en cada uno de sus tiempos con distintos actores. Sí, Macri, ¿qué se te ocurra? Ahora, lo cierto es que la riqueza la genera el laburante, no la genera el capitalista. El capitalista se aprovecha. El otro día, el absurdo de Milei diciendo la frase esa que dice, en definitiva, los trabajadores se abusan del empresario. Sí, una locura. Una locura, un nivel de estupidez lo que dijo, porque dice, porque en definitiva lo que están haciendo el trabajador es comprarle su dinero con su trabajo. Un nivel de estupidez lo que dijo. Y había un montón de morsas aplaudiendo y diciendo, y en las redes lo veía, ¿no? Es lo que voté. Pues sí, flaco, date cuenta lo que está pasando, ¿no? Es que si vos tenés una empresa y contratás a alguien, no es porque vas a pérdida. Claro. Vos te vas a quedar con parte del trabajo de su plusvalía, claro. Entonces, esa es la realidad, porque después haces un paro y te dicen, este paro produjo, no sé, 20.000 millones de pérdida, dólares de pérdida. ¿Pero por qué? Si no seguimos para nada, que nos dejen hacer huelga todo el año. Claro. Cuando nos ponen en ese lugar de una economía primarizada, donde los trabajadores tienen que trabajar 16 horas, ganan miseria, sus hijos no acceden a la educación de la misma forma que la de los países desarrollados, ¿no? No tenemos acceso, digamos, a una educación de calidad y demás. Entonces, cada vez entendemos menos cómo funciona la sociedad. Y entonces después votamos cualquier cosa, discutimos por cualquier boludez. Yo digo, todo tiene que ver con todo. Por eso también yo creo que el pilar fundamental para salir de esta situación es la educación. Absolutamente. Yo creo que en algún momento peronismo va a volver, o el movimiento nacional popular va a volver, y tenemos que tomar en serio el tema de la educación. Sí, una educación actualizada. Lo dijo Cristina hace un tiempo atrás, ¿no? Dijo, nosotros tenemos que ser autocríticos de lo que hemos hecho con la educación. Digo, me parece que fue una definición importante la de la expresidenta, ¿no? En ese sentido. Sí, vos sabés que tiene razón de todo. Yo decía desde el Estadio Atlanta, cuando decía, trabajemos sobre la categoría pueblo, no discutamos el tema de los pañuelos y demás, porque, digamos, no es que sos peronista porque crees en esto y en esto no. Digamos, me parece que lo esencial del movimiento pasa por otros temas. Después, evidentemente, sobre algunas cuestiones tendremos diferencia, pero si hacemos hincapié en las diferencias, por ahí son temas importantes, pero todavía no hemos logrado consenso en algunos temas. Pero si discutimos sobre eso, va a ser muy difícil lograr la unidad nacional, o por lo menos conseguir otra vez esa mayoría popular que el país necesita, pero para el bien de todos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, eso me parece que va a ser el desafío, y cada uno lo va a tener que enfrentar desde el lugar que le toque, ¿no? Los que están participando en la política partidaria, los dirigentes sindicales, los dirigentes barriales, sociales, porque si no nos atrevemos a tomar ese desafío y llevarlo adelante, va a ser muy muy complicado. Cada día que pasa es mucho más complicado, y vemos que hay un gobierno que viene dispuesto a todo, Después hay cosas que se pueden revertir, pero hay cuestiones que va a costar muchísimo revertir. Sí, claro, hay un daño que se está haciendo que es tremendo. Y que después, cuando se quiera reparar, van a aparecer, porque viste que con el discurso de los derechos adquiridos contra los trabajadores no valen el discurso del derecho adquirido, pero para ellos sí. Entonces son derechos adquiridos, nos prometieron con esta famosa ley base y el RIGI, nos prometieron estabilidad impositiva. Bueno, pasó con la minería, ¿no? Con las políticas mineras de Menem, que clavaron la cuestión impositiva sobre el sector minero en forma totalmente negativa para el país, y terminamos entregando los recursos por nada. Digo, el RIG y todo eso van por el mismo camino. Va a costar muchísimo, y si no, vamos a terminar yendo a los tribunales extranjeros, porque esa es la otra, entregamos hasta la soberanía en eso, tribunales extranjeros, tratando de recuperar nuevamente empresas, como nos pasó con YPF, ¿no? Que menos mal que la tenemos, menos mal.
Tony, ¿vos aventurás que van a haber presentaciones por inconstitucionalidad de este decreto de Milei? Creo que ya hubo una, creo que Atlas ya hizo Bien. una presentación y por supuesto, va a haber una andanada de presentaciones judiciales. De hecho, creo que ya estaba dentro del decreto que fue declarado inconstitucional, creo que en primera instancia, pero lo que también vemos es parte de la que se dice oposición, no se decide a ponerle un límite, digamos, ¿no? Me parece que esta picardía de decir, no, bueno, es fácil voltear esto, pero mientras tanto negociemos algunos recursos, ¿no? Están en esa disyuntiva de hasta qué punto negociamos algunos recursos para cada provincia y demás. Viste, a veces es peor el remedio que la enfermedad. Me parece que había que ponerle punto final y listo. Pero bueno, hay algunos que creen que si se enfrentan al gobierno nacional terminan perdiendo, porque también es cierto que si los gobernadores y los intendentes decidieran enfrentarse a Milei, pasarían por momentos complicados, y por ahí los trabajadores dicen, a mí no me interesa, no sé nada de política ni nada, yo quiero aumento de sueldo, quiero y los intendentes no puedan responder a esa demanda en el corto plazo, porque tampoco hay no tenemos, digamos, una conciencia ni política, es cierto. ¿no? Entonces hay muchos intendentes que es cierto que por ser coherentes, por no acompañar ciertas medidas, por ahí hoy no cuenta con un montón de recursos. ¿Y cómo lo van a hacer a los trabajadores? Espérenme, porque en algún momento esto va a cambiar, pero no podemos ser cómplices de esto otro. Bueno, parece que también los trabajadores tenemos que tener esa conciencia política y tener una mirada un poquito más a largo plazo. Acabó un paro de trabajadores en Trevelin y hubieron gremios que no adhirieron porque decían que eso era en apoyo al intendente, un nivel de necesidad importante, un paro general decretado por la CGT. Y un poco hablando de esto que estás planteando, digamos, no es algo que se va a venir, es algo que hoy ya existe. Digo, hay municipios como el de Hualjain y el de Maitén que ya dijeron, no sabemos cómo vamos a pagar el aguinaldo. Hualjain dice, a lo mejor en cuota, Maitén dice, no lo puedo pagar. Digo, ya está, esto es una realidad que en pocas semanas más va a empezar a tener sus efectos. Sí, yo estaba en un grupo en una de esas localidades con los trabajadores y demás, y la verdad que festejaron que haya ganado Milei. Sí. Y ahí tuvimos una discusión, porque digo, como alguien que odia al Estado, vos entendés que sos municipal, que no nos va a ir bien, pero hoy, digamos, no quieren reconocer que se han equivocado. Por eso también digo, cuánta ignorancia. Me parece que ahí es todo un problema cuando te dicen, no, Milei hace las cosas bien, si acá no hay plata es por culpa del intendente, ¿no? Y ojo, que tampoco quiero entrar a defender a ningún intendente, pero me parece que si no tenemos la capacidad de darnos cuenta que las medidas del gobierno nacional terminan afectando a todas las localidades, independientemente del color político, estamos complicados. Y esto es una discusión que, por ejemplo, en el gremio lo venimos teniendo hace años, porque nosotros, yo cuando pregunto a los delegados en una asamblea si escucharon de cuál era el sindicalismo más fuerte, ¿no?, del mundo, y sí, creo que es el argentino. Bueno, sí, se dice que es el sindicalismo más fuerte del argentino, o sea, digo que tenemos los mejores sueldos. Y dice, no. Bueno, entonces algo no estamos es cierto. haciendo mal. Digo, claro. Claro, entonces digo, ¿cuándo el sindicalismo era fuerte? ¿Del 2003 al 2015? Y después pasamos a hacer un sindicalismo de cuarta. No, está claro que es mucho más relevante la cuestión política, las decisiones a nivel político, que el sindicalismo, porque por ahí puede ser fuerte porque es inmune a los ataques y demás, pero no da respuesta a los trabajadores, ¿no? Puede ser una corporación que hace lo que se le da la gana y no hay gobierno que le pueda poner límite, o falta democracia interna y no hay forma que el gobierno le entre por ningún lado. Ahora, la respuesta a la clase trabajadora no se puede dar a menos que los sindicatos, que las organizaciones libres del pueblo trabajen en conjunto con las fuerzas políticas, porque si no es muy muy difícil. Yo digo, no me arrepiento de haber ido al patio un poco antes de las elecciones a hablar con los trabajadores y pedirle por favor que sean conscientes a quién van a votar. Y a algunos les molestó eso, pero es parte del sindicalismo, porque después van a querer aumento de sueldo, quieren mejores condiciones de trabajo, pero no quieren que le diga a quién hay que votar. Después vos decís, bueno, pero ahora no podemos hacer huelga. No, la culpa es del sindicato, la culpa es del intendente, porque claro, es malo, ustedes son todos malos, ustedes no sirven para nada. Llega un momento que tenemos que dejar ese boludeo, todo el tiempo en TikTok. No digo que agarrar un libro en papel, pero también hay libros en las redes donde uno dice, che, me hace ruido esto, voy a investigar un poquito más a fondo. Hoy hay, digamos,
creo que la gente se jacta de lo ignorante que es, ¿no? O de la picardía que tiene para contestar boludeces. Y eso va a terminar siendo el hambre de nuestros hijos, de nuestros nietos, digamos, ¿no? La pérdida de soberanía, la pérdida de nuestra patria, porque seguimos entretenidos en eso. Si hacemos un culto de la juventud también, porque eso también me preocupa mucho, ¿no? Se hace un culto si es joven y después le vas a preguntar algo y no tiene ni idea de dónde está parado. Entonces, me parece que no tiene que haber esta cuestión de jóvenes o viejos, qué sé yo. La gente que tiene experiencia, también tenemos que escucharlos, porque tienen experiencia, porque ya han pasado un montón de cuestiones. Claro. Me parece que tenemos que volver otra vez a esta unidad donde no tenga que ver la juventud, porque ya Platón hablaba, decía, no, en algún momento se va a hacer un culto de la juventud y esto va a derrapar. Y sí, va a derrapar. Yo le decía a los compañeros, no, si voy a subir un avión y el piloto es el primer vuelo y es jovencito, y la verdad que me da mucho miedo. O si estoy en un problema legal, voy a buscar un abogado que tenga, con experiencia, digamos, claro. sí, con experiencia. Entonces, ¿por qué en política y en sindicalismo nos metieron en la cabeza que lo mejor que nos puede pasar es que venga alguien que no sepa nada de sindicalismo, que no sepa nada de política, que no tenga historia, digamos, ¿no? Pero eso es intencionado. Sí, claro. A los únicos a los que le interesa solamente acumular dinero, no meten esa porquería en la cabeza y nos han lavado la cabeza de tal manera que pensamos que lo mejor que nos puede pasar es que alguien que jamás le interesó lo que le pasaba al vecino, que no quiera ni siquiera a sus padres, que él sea el que nos conduzca a los destinos del país. Y la verdad que nos va a ir mal. Me parece que lo que hay que darle oportunidad a aquellos que claramente tienen una vocación de servicio, que tienen una sensibilidad social, que tienen un compromiso con los suyos, con su patria, porque después no nos asombremos de lo que nos puede llegar a pasar. Si alguien que nunca tuvo amigos, decía que sus padres estaban muertos en vida, con lo único que hablaba es con los perros, ¿qué afecto, digamos, con su pueblo puede tener? Que ni estaba el perro. Claro, o sea, ¿cuál es la lógica que estamos usando? Pero bueno, es una idea que nos fueron metiendo, ¿no? De todas las actividades, la experiencia es válida, pero en política y en el sindicalismo, lo mejor que nos puede pasar es que venga alguien sin ningún tipo de compromiso, sin historia, sin nada. Pero eso tiene una intención que las fuerzas populares estén desarticuladas, desarmadas, digamos, que no podamos tener una experiencia suficiente para saber qué cosas van a venir. Si uno no puede proyectar, también es muy difícil, ¿no? Porque a veces queremos resolver el problema cuando ya lo tenemos adentro. Me parece que tenemos que adelantarnos, sobre todo todos los dirigentes, ¿no? Digo, si esto ya nos pasó y ya sabemos que lo que se está anunciando se habían anunciado hace muchos años atrás, que los resultados van a ser más o menos lo mismo. Sí. Y bueno, pero a veces, yo me acuerdo cuando recién gané las elecciones, me dijo el Bobo Miguel, ojalá que no sea de esos dirigentes que están 2 o 3 años y después se van a su casa, porque en 2 o 3 años recién vas a empezar a entender algunas cosas. Me dice, es una actividad que van a necesitar muchos años para entender cómo funcionan las cosas, cómo funciona el poder. Tenía razón, en 10 años, y por ahí me sorprenden algunas situaciones, digo que no las pude ver venir y demás, ¿no? Te hablan de la renovación, y la renovación no es el cambio de nombres. Renovación no es el cambio de nombre, renovación es otra cosa. Pero algunos lo plantean, no, porque ¿dónde va a estar la renovación? Y la renovación pasa por ir renovando estrategias, por ir renovando políticas, actualizando las ideas, porque uno mismo, a ver, yo tengo 52 años, no soy el mismo que cuando tenía 18, salí del secundario, no soy la misma persona. El otro día me encontré con un amigo y hablábamos de política y dice, pero estás cambiando el pensamiento. En mis ideales estoy en el mismo lugar, ideológicamente estoy parado en el mismo lugar. Ahora hay cosas que las empezás a observar de otra manera, que empezás a madurarla y que empezás a trabajar de otra manera. Si nos quedáramos, eso es un necio. El tipo que no cambia de pensamiento, de reflexión, es un necio. El que dice, no, yo no estoy equivocado nunca, es un necio y un estúpido, porque además no va a ningún lado. Pero un poco nos llenaron de eso. Che, Tony, la verdad que podríamos estar 2 horas hablando con vos de política, me encanta cada vez que hablo, pues vemos varias aristas, seguramente te vamos a volver a convocar en algún momento. La verdad muy contento, esta nota la teníamos pensada con otros temas hace un par de semanas atrás y finalmente la pudimos hacer, y la verdad que muy agradecido porque el tiempo que nos brindás, que le quitas a tu familia en esta mañana es muy importante, es muy valioso. ¿Te puedo agregar algo más? Dale, claro. Que me parece que tiene que ver con la actualidad. Yo más que renovación, me parece que tenemos que hablar de trasvasamiento generacional. Sí, claro. Me parece que hubo una ruptura donde pisoteamos a quienes nos precedieron en esto.
y si no cerramos esa herida va a ser muy difícil construir una fuerza popular, porque una cosa es ese trasvasamiento donde uno acuerda, digamos, con el que se va, pero sigue sosteniendo las mismas ideas, y otra cosa es muchas veces la renovación que se da de forma forzada, donde el que quiere ser va y se junta con los enemigos del que quiere voltear. Pero digo, es una deslealtad terrible, y me parece que eso, ojalá que lo cortemos. Me parece que acá, sobre todo en el peronismo, si no volvemos a reconocer, no digo que hayan orinado bendita, ni que fueron, pero eran personas que pusieron lo mejor desde esa visión peronista. Pienso Rafa William, Manteña, Juan Garitano, ¿no? Tanto que nos precedieron, hasta que no volvamos a decir, la renovación no es patear trasero, sacarlo y no reconocer nada de lo que hicieron. Echar viejo por la ventana, claro. Claro, porque el peronismo nació cuando nosotros llegamos. El peronismo tiene una larga historia y si no respetamos esa historia y a quienes llevaron la bandera en su momento, va a ser muy difícil construir hacia adelante algo, porque con la deslealtad me parece que no hay nada bueno que construir tampoco. Entonces me parece que hay que dejar de romper las guindas con esto de la renovación, no reconociendo de que hubo Daniel Díaz, un montón de dirigentes que me parece que se les faltó respeto, porque es así también, somos bastante jodidos a veces a la hora de discutir ciertas cosas. Digo, no son perfectos, pero me parece que a ellos les tocó llevar la lucha, la bandera, impulsar un proyecto de país muy diferente a y si no los respetamos, si no reivindicamos su tarea, sin lealtad no se puede construir nada tampoco. Digo, ¿cuál es el sentido de ocupar un lugar a partir de la deslealtad? Me parece que si resolvemos eso, y tenemos un futuro, me parece diferente, ¿no? Mejor. Una luz al final del túnel, digamos. Sí, una luz real, y que no es el tren que viene en contra. No. Te manda saludos Hernández Varela, dice: saluda a Tony, uno de los dirigentes sindicales que nunca confunden al enemigo. Me parece que un poco por ahí también está la cuestión, no confundir al enemigo. El enemigo ya sabemos quién está del otro lado. Te mando un abrazo, Tony, gracias por tu tiempo nuevamente. Abrazo, Marcelo. Muy Saludos. amable.